Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, os esté bendiciendo grande, rica y poderosamente en todas las áreas de vuestra vida. Que el que está, pues, que tiene todo en este instante, el que tiene todo, está lleno de salud, está con su familia, está alegre, está contento, se siente satisfecho, pues gloria a Dios, y que Dios siga haciendo que su corazón esté lleno de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento. Y para las personas que están en un sitial opuesto, están pues tristes, acongojados, perturbados por alguna circunstancia, alguna enfermedad, escasez de alguna índole, momentos difíciles en familia, pues en el nombre de Jesús clamamos, rogamos, suplicamos, oramos al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede, que revierta toda esa circunstancia adversa en base a su amor y en base a sus promesas, que son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús, auguramos tiempos de luz, de bendición, de paz y de sosiego para toda persona que esté enferma, que esté atribulada, que esté angustiada, que esté pasando un momento crítico en cualquier área de su vida. En el nombre de Jesús, clamamos al Dios vivo y verdadero y le damos gracias porque sabemos, entendemos, creemos que Él es fiel y justo para perdonar, para guiar, para escucharnos, para hacernos manifiesto y visible la grandeza de su amor en momentos apremiantes. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero meditar y quiero que ustedes me acompañen a meditar. Como yo muchas veces yo digo, yo no me creo el dueño de la verdad absoluta. La verdad es Cristo y la verdad la tiene Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Conociendo la verdad de Cristo Jesús, nosotros estamos, mientras estemos en esta tierra, no importa los años que tengamos, si tenemos 14 años, 20 años, 35, 48 años, 60, 70 años, siempre vamos a estar conociendo mientras estemos en la tierra. ¿Cuándo terminaremos de conocer? El día que nos muramos. El día que nos muramos vamos a terminar de conocer la verdad de Dios, porque la última experiencia que vamos a conocer de esa verdad es la misma muerte. Amén. Bueno, quiero comentarles sobre un tema que es polémico, yo siempre comento estas cosas, porque la situación no es de estar predicando lo trivial, el mismo apóstol Pablo dice, ya dejémonos de los rudimentos, de la imposición de de las manos, de esto y de aquello. Ya vamos, dice, hacia adelante, hacia lo profundo. Vamos cada día escudriñando lo profundo de Dios, el misterio de Dios. Ya. Y es controversial, yo siempre me meto en estos hechos controversiales. Por ejemplo, la gente dice, ¿de a dónde salió la mujer de Caín? Y ese es un hecho que, bueno, unos dicen así, de esta manera, unos dicen que era la hermana, otros que era no sé qué, otros que era que no sé cuánto, otros que era aún la misma mujer de Adán, dice que antes Adán tuvo otra mujer que se llamaba Lili, que no aparece pues por ninguna parte de la Biblia. Bueno, y dice, no, pero en los libros antiguos, yo no tengo nada que ver con los libros antiguos porque yo tengo como base la Biblia, palabra de Dios. Hasta ahorita, hasta este instante, la Biblia a mí no me ha fallado. Lo que está escrito en la Biblia se ha ido cumpliendo día a día. Día a día, entonces no tengo por qué desconfiar de la Biblia. Que en la Biblia, en las traducciones bíblicas, pueden haber errores en las traducciones,
no en la Biblia en sí. En las traducciones pueden haber errores porque todos los años hay nuevas traducciones. Y que la traducción no sé cuánto, y la traducción no sé cuánto, y la versión no sé cuánto, y la versión de no sé qué. Y cada día la gente pues va transponiendo, digamos así, vocabularios. Y una palabra que hace 60, 70 años decía esto, simplemente ahora la dicen de otra manera, pero el fondo es el mismo. Por ejemplo, ya, rápido. Este mensaje yo tal vez lo voy a hacer en 2 partes, pero continuo. Lo paro porque si va muy largo y al pie comenzamos el otro, en 2 partes. Por ejemplo, le decía, antes usted decía una broma. Broma es que tú le hacías una broma, tú hacías una broma con alguna persona o simplemente una broma de cualquier índole. Ahora ya no se dice broma, se dice meme. Pero es lo mismo. Una broma de mal gusto, uno decía, una broma buena que hacía reír, una broma de mal gusto. Ahora eso ya no le dicen broma, dicen meme. Un meme. Es la misma tontería. Es lo mismo. Por ejemplo, antes usted decía televisor. Ahora es la tele. Entonces, de televisor a tele hay una gran diferencia en pronunciación. Pero es el mismo objeto, es el mismo artículo, una televisión. Antes, muchos años antes, usted decía refrigerador o refrigeradora. Ahora dice refri, nada más. Y es más, mire que es que no estoy loco yo, mi hermano. Tú dices, no, pero que eres extremista, exagerado. Pero es que, por ejemplo, hasta hace unos años la gente decía papá. Ya la gente no dice papá. La mayoría dice pa, nada más. Pero se está refiriendo a la misma persona. Pero ahora en las mentes retorcidas dicen pa. Ya no dicen papá, dicen pa. Pero es lo mismo. Entonces, así, en las traducciones bíblicas, sí pueden haber errores. Yo no me asombro de esas cosas. Eso es así. Ahora, sigamos con el tema bíblico, netamente. La gente dice, pero ¿de dónde salió la mujer de Caín? Si solo eran 4, porque vamos al principio, Adán, Eva, 2. Luego nació Caín, 3. Y Abel, 4. Pare de contar. 4 personas. Dice la gente. O sea, así, leyendo literalmente, es así. Si leemos literalmente, es así. 4 personas. Muere uno, que fue Abel. Quedaron 3. Y entonces, a lo que mata Caín a Abel, surge un diálogo, diríamos así, un diálogo de Dios con Caín. Una discusión, un diálogo, una confrontación, como quiera llamarla. Y en la conclusión de ese diálogo, de esa confrontación, dice Caín, me echas de tu presencia y ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Nadie te va a matar, le dice el Señor. Nadie te va a matar porque yo te voy a poner una señal para que el que te encuentre no te mate. Y se fue, dice Caín, o sea, se fue errante, como quien dice, sin rumbo fijo. Se fue y dice, y se unió a su mujer y tuvo un hijo y hizo una ciudad. Y esa ciudad le puso el nombre de su hijo. Y usted dice, pero ¿de dónde salió pues eso? ¿De dónde salió esa mujer? Y una ciudad.
¿Y cómo fue eso? Es porque la gente lee de forma literal. La gente lee de forma literal y muchas veces se queda en eso literal y entonces viene el error. En lo literal no profundiza y no escucha el consejo del Señor Jesús. Dice, escudriñar las escrituras, escudriñar, como he venido diciendo estos últimos días, escudriñar significa profundizar. Métete más adentro, ándate, camina unos pasos más adelante, avanza unos kilómetros más y vas a encontrar lo que quieres encontrar. Eso es escudriñar. O sea, no quedarse en lo que estamos leyendo con nuestros ojos nada más, sino que a lo que terminamos de leer un párrafo, un versículo, métete, profundiza, métete más allá de lo que has leído. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Facilito. Mire, es que la gente piensa que como nosotros leemos, por ejemplo, yo estoy leyendo Génesis capítulo 1 y lo leo por decir, no yendo ni rápido ni tan lento. Lo leo en 2 minutos o 3 minutos ya. 3 minutos y paso al capítulo 2. Y piensa que, o sea, como que yo me demoré en leer el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Me demoré yo 6 minutos, por decir, en leerlo. Y eso yendo lento, 6 minutos. ¿Ya? Piensa que esa historia que yo he leído en el capítulo 1 y capítulo 2, que ocurrió así mismo en 6 minutos. No, o sea, es una tontería, por no decirlo de otra manera, es una tontería, mi querido amigo, mi querido hermano. Eso que yo he leído, capítulo 1, capítulo 2, en 6 minutos, en 5 minutos, en la vida real, como quien dice, en la realidad de esa historia, pasaron miles de años. Pasaron miles de años. Pero Dios no está escribiendo, pues, o sea, miles de años estamos, bueno, ahorita no tengo en la memoria, ¿cuántos días son 1000 años, por decir? Ya, no va a sacar cuenta ahorita, no, porque no cabe. ¿Cuántos días son en 1000 años? Ya, entonces, no es que Dios va a escribir, por decir, si fueron 1000 años, vendrían a ser, pongámosle 30,000 días. 30,000, 35,000 días. Dios va a escribir toditito lo que ocurrió 35,000 días. Imagínense de qué porte sería una Biblia. Se va escribiendo, detallando la Biblia, cosas relevantes, cosas más relevantes. Y eso que yo leí en el capítulo 1, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, que yo lo leí en 5 minutos, pasaron miles de años. Miles de años. Y ya para que no diga, ay, que eres tan exagerado. No digamos miles ya, pero cientos de años. Cientos de años. Y yo digo miles, me quedo ahí yo en miles, pero si usted quiere puede ponerle cientos nada más. Ya. Entonces pasaron cientos de años. Ahora, es porque no se profundiza. Por ejemplo, la palabra Adán. La palabra Adán no es el nombre de un hombre. No es el nombre de un hombre. Y eso usted lo sabe. La Biblia no lo explica por ahí. La palabra Adán significa hombre, pero no uno. Significa todos. O sea, usted es Adán
Yo soy Adán, el vecino es Adán, el de más allá es Adán, mi maestro es Adán, mi amigo es Adán, mi papá es Adán, mi abuelo es Adán, mi hermano es Adán, mi sobrino es Adán, mi primo es Adán, mi hermana es Adán. Todos somos Adán. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, no hizo un hombre, nos hizo a todos. Nos hizo a todos. Ahora, luego que ya pasa el tiempo, y Dios necesita explicarnos, dejar testimonio, dejar, como quien dice, una cronología de cómo suceden las cosas, toma como referente a un hombre. O sea, Adán es todos somos Adán, y Adán también es uno. Pero en primera instancia no es uno, somos todos. De esos todos, Dios toma un Adán como referente. ¿Para qué? Para que nosotros, los hombres, podamos, como quien dice, guiarnos de una forma ordenada de cómo han sucedido las cosas, la evolución, la creación, la evolución de las cosas. Si cuando el Señor habla de Adán y estuviese hablando de toditos a la vez, habría una confusión porque diríamos, pero ¿de cuál Adán habla? ¿De cuál Adán estás hablando, Señor? ¿Del vecino? ¿De mi primo? ¿De mi abuelo? ¿O de mí? Entonces se haría una confusión. Entonces por eso es que crea Dios, diríamos, Adanes. Crea Dios Adanes. Que la palabra no es Adanes, es Adán simplemente, el hombre. ¿Por qué? Porque hay unidad. Por eso es que el Señor no puede utilizar la palabra Adanes, porque habría separación. Habría separación, individualidad. O sea, un Adán, otro Adán, otro Adán. Y por eso es que Dios, la Biblia no se equivoca. Por eso es que Dios dice, y creó al hombre, y ese hombre se llamó Adán. ¿Por qué? Porque éramos uno en todos. Por eso no utiliza el Señor la palabra Adanes, porque habría separación. Y nosotros, el plan de Dios, en su plan inicial y en su plan final, es de que seamos todos uno. Y todos en uno y uno en todos. Ese es el plan. Por eso no puede utilizarse la palabra Adanes. Y siempre va a primar la palabra Adán. Pero no significa que Adán es uno. Somos todos. Luego, ya le digo, para poder llevar una explicación coherente, que se pueda entender, se utiliza Adán 1 para que haya una comprensión de cómo procedió la evolución, la creación, la evolución y todos los acontecimientos que ocurrieron y que ocurren y que ocurrirán. Bien, ahora, cuando Dios crea el Adán, ahí está incluida incluso la mujer en el Adán. Cuando hay pecado, surge el pecado, es que surge la separación, la división. Si usted ve que en Génesis 1:28 dice, varón y hembra, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios no dice los. Primero dice dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Está diciendo que los dos estaban en uno, o sea, en un mismo espíritu.
éramos uno en todos. Luego, ya en el capítulo 2 de Génesis, nosotros vemos que ya hay separación, o sea, ya había intervenido el pecado. ¿Por qué? Porque en Génesis 2.7 habla de la creación del hombre. No creación, formación. No es lo mismo creación que formación. En Génesis 2.7 Dios forma al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz y el hombre vino a ser un ser viviente. ¿Ya? Pero no estaba la mujer. Pero en 1.28 sí estaba la mujer. Pero en 2.7 no estaba la mujer. Y eso lo comprobamos cuando nosotros vamos más adelante en el capítulo 2, 18, 19, nos damos cuenta que no estaba la mujer. No estaba la mujer. Significa que ya había habido un rompimiento, una separación. Bueno, entonces, en ese proceso, vámonos a partir nada más del capítulo 2, versículo 7 en adelante. En ese proceso, cuando Adán y Eva tienen un hijo que está registrado en la Biblia, que dice que luego pues vino y tuvieron hijos, y el hijo que tuvieron le pusieron Caín. No es que eso pasó de la noche a la mañana, no es que eso ocurrió por decir, ahorita el Señor lo puso, porque dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara, lo labrara, y no es que eso hoy día lo puso y ya mañana ya tuvieron a Caín. Pasaron cientos de años para que eso ocurra, ¿ya? Pasaron cientos de años para que eso llegase a ocurrir, que tuvieron a Caín. Pero el Señor, si usted comienza a leer, por ejemplo, el capítulo 5 de Génesis, y usted comienza a leer, por ejemplo, de la vida de Adán mismo, del primer hombre, y después que tuvo a su hijo Set, Adán tuvo más hijos e hijas que no se nombran. ¿Cuántos más tuvo? ¿Cuántos? ¿Cuántas hijas tuvo? ¿Cuántos hijos? Porque dice hijos e hijas. Y de ahí sigue diciendo el mismo capítulo 5 de muchas otras personas. Dice, después, por ejemplo, el 16 dice, después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. ¿Por qué nombra tan solo a uno? ¿Por qué? Porque Dios siempre va nombrando a un personaje relevante, que va a ser relevante en la historia de la humanidad para bien o para mal. Otra vez leo. Dice, Jared tenía, ya leo el 5:18, Jared tenía 172 años cuando tuvo a su hijo Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Otros hijos y otras hijas. ¿Ya? Entonces, Dios siempre va tomando un personaje relevante, uno o dos personajes relevantes de un hombre, o sea, de una pareja, diríamos. Toma un relevante, que va a ser relevante ese personaje para bien o para mal. Entonces, entre Eva y Adán, el mismo capítulo 5 habla de Eva y Adán. Dice, cuando después del nacimiento de Set, Génesis 5:4, dice, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas.
De modo que Adán vivió 930 años y murió. Ya. Ahora, que cuando antes de que de Adán y Eva tuviesen a Caín, ellos pudieron tener hijos. Otros hijos que no iban a ser relevantes en ningún acontecimiento generacional, ni para bien ni para mal. Porque así como dice aquí, y Adán tuvo otros hijos y otras hijas que no son nombrados ni por su nombre, ni dice el número, por decir, tuvo 10 hijos más, 8 hijas más, no dice. Así también, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto para cuidarlo y los pone ahí, ellos ya habían incurrido en pecado. Porque recuerde Génesis 2 a partir del 18, cuando habla que el hombre no podía estar solo, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso significa que ya había separación, que ya el hombre no era uno con la mujer. Había dejado de ser uno como lo fue en el decreto de Dios en Génesis 1:28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Era uno en los dos. Los dos eran en uno. Era uno en los dos. O sea, en un mismo espíritu estaban los dos, varón y hembra. Ya. Pero luego aparece, después de Génesis 2:7, que ya no aparece la mujer. Ya no aparece. Significa que el pecado se originó antes de 2:7. Y por ende, cuando Dios pone al hombre en el huerto, ya lo pone ya en circunstancia de pecado. No, pero eso se relata en el capítulo 3. Sí se está relatando ahí. Mire que, por ejemplo, nosotros nos ponemos a investigar, nosotros vemos que dice que los evangelios, el primer evangelio fue el de Marcos. O sea, cuando se comenzó a escribir los evangelios y todo eso, el año 70, creo que después de Cristo, o el año, bueno, entre el 30 y el 100, ya, después de Cristo, comenzaron a escribirse los evangelios, y dice que primero el evangelio era el de Marcos, pero el de Marcos está después de Mateo. ¿Ya? Entonces el orden que está escrito en la Biblia no tiene nada que ver, no, pero es que recién Adán pecó en el capítulo 3. Sí, ahí está registrado en el capítulo 3, pero eso no significa que pecó ahí, así, estrictamente ahí. En Génesis 2:7, ya el hombre ya había pecado. Lo comprobamos al ver que hay separación entre hombre y mujer. Porque en Génesis 2:18, 19, en adelante hasta el 25, vemos que no estaba la mujer. Cuando en Génesis 1:28 dice que sí estaba. Bien, ahora, como ya habían pecado, entonces ya la gente se comenzó a procrear físicamente, literalmente, materialmente, diríamos así, en materia. La gente comenzó a procrear y hasta que llegó Caín, ya Eva y Adán ya pueden haber tenido muchos hijos, porque ya pueden haber pasado cientos de años. Recuerde que en ese tiempo la gente vivía 500, 600, 800 años. Puede haber pasado antes de que naciese Caín, ya pueden haber tenido muchos hijos, que en Dios
no eran relevantes, como comprobamos en la Biblia lo que les acabé de decir en el capítulo 5, donde dice, y fulano de tal tuvo más hijas e hijos, que no se nombra, no dice ni siquiera cuánto, no dice tuvo 20 más, tuvo 15 más, tuvo 10 más, ni siquiera el número más que sea, mucho menos el nombre. ¿Por qué? Porque no eran relevantes, ni para bien ni para mal. Entonces, vamos a parar aquí y inmediatamente comenzamos el otro. 30 minutos hemos compartido. Paremos aquí. Bendiciones en Cristo Jesús.